y el trastorno bipolar. Doctor Ibáñez, Buenos días, buen día. muchas gracias por la invitación. Quiero partir agradeciendo la asistencia de todos, la invitación del doctor Cabrera y de Flavia y de Fundación Círculo Polar para esta actividad, que encuentro muy, muy interesante. Felicitarlos por todas las que han hecho antes y por las que van a seguir haciendo también. Me siento muy honrado con la invitación y espero que la presentación que voy a hacer les sirva. Em, Voy a compartir pantalla y ahí creo que debiesen estar viendo ya, ¿cierto? Mi presentación. Bien, bueno, eh, como bien decía Francisco, yo voy a hablar sobre los trastornos por consumo de sustancias y su relación con el trastorno bipolar. Ahora, quiero dividir mi presentación en estos tres grandes puntos. Primero, cómo entendemos el consumo de sustancias y los trastornos relacionados con el consumo de sustancias. ¿Ya? Hay hartos mitos que están más o menos instalados, que es bueno ir despejando. Hay concepciones no muy, de repente, correctas respecto a este tema y es bueno ir aclarándolas. Segundo, en segundo lugar, la relación entre los trastornos por consumo de sustancias y los trastornos del ánimo en general, ¿ya? Depresión y trastorno bipolar, con un énfasis, por supuesto, en trastorno bipolar, pero la verdad es que voy a hablar de los dos principales. Y por último, que creo que puede ser lo más importante, es algunas recomendaciones y sugerencias prácticas en relación a este tema, para personas que sufren o tienen familiares que sufren de trastornos del ánimo. Bien, entonces, en primer lugar, tenemos que situar el consumo de sustancias ampliamente, ¿cierto? Cuando yo hablo de sustancias me refiero a alcohol y otras drogas, lícitas o ilícitas, tabaco, alcohol, ¿cierto? Marihuana, cocaína, benzodiazepinas de manera abusiva, etcétera, comparten en el fondo el común de producir, de tener la capacidad de producir adicciones, ¿ya? Pero eso, por supuesto, no le ocurre a todo el mundo, ¿ya? Le ocurre a una proporción nomás de aquellas personas que ocupan sustancias. Y siempre esto se desarrolla en tres dimensiones que hay que considerar muy bien, ¿no? La primera dimensión es la dimensión biológica, en el sentido de la sustancia misma, los efectos que esa sustancia produce en el sistema nervioso central, que son importantes. Otra dimensión que no podemos desconocer y pasar por alto es la dimensión psicológica, ¿ya? Que tiene que ver, por supuesto, con las características de la persona, qué tan bien o qué tan mal se sienta, y cuál puede ser la función que esta sustancia puede cumplir en su vida. Y en tercer lugar está el contexto en donde se consume, o sea, qué tan, eh, qué tan normalizado está el consumo, qué tan aceptado está el consumo, cuánto se promueve el consumo de cualquier sustancia, más allá que sea lícita o ilícita. Entonces, un ejemplo muy clásico, ¿cierto? Son estos dos chiquillos eh, que están en una fiesta, ¿cierto? En un contexto social, en donde es muy fácil, ¿cierto? Y se promueve mucho el consumo, en este caso de alcohol, que va a generar una desinhibición, una especie de, ¿cierto? De bálsamo social que hace que, por ejemplo, estos dos chiquillos que, no sé, pues fueran muy tímidos y que les costara conversar con otra persona, se puedan, entre comillas, soltar y pasarlo muy bien a propósito de este consumo. Entonces, si se fijan ustedes, la cosa es en ese sentido compleja. Tiene varias dimensiones que interactúan y que van a generar lo que se llama un refuerzo de la conducta, o sea, la posibilidad de que la conducta se vuelva a repetir en el futuro, ¿ya?
como me resultó bien, como lo pasé bien, como fue algo positivo para mí, yo esto lo voy a volver a hacer. Entonces eso hay que tenerlo en mente, porque si se fijan ustedes, la sustancia, las características personales y el contexto van a definir mucho de lo que ocurra, no es solo una de ellas. Ahora, esta pirámide lo que nos muestra son los distintos niveles de riesgo de consumo de alcohol en nuestro país, ¿ya? Hablan acá de un consumo de alto riesgo, posible problema o dependencia en el 2% de la población general, un consumo de riesgo en el 11% de la población general y un consumo de bajo riesgo o de abstinencia, los dos sumados en total, en un 87% de la población general. Hay distintas maneras de construir esta pirámide, pero más o menos así se distribuye siempre. Hay un pequeño porcentaje. Ahí alguien prendió el micrófono, no sé si el administrador me puede ayudar a apagarlo. Sí. Pero siempre se distribuyen de esa forma. ¿Ah? Hay un porcentaje que va entre un 5% que tiene probablemente trastornos y un 2%, como está acá, un riesgo intermedio que va, ¿cierto?, acá entre un 11 y un 20, podríamos decir, y una gran mayoría que no tiene problemas con el consumo o que no consume, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que me parece importante poner sobre la mesa? Y es que los consumos de todas las sustancias, en este caso del alcohol, se distribuyen en una gradiente de riesgo, ¿ya? Normalmente uno tiende a pensar o es alcohólico o es adicto o no tiene problemas, ¿ya? Y ahí se genera una gran dificultad, porque si no tengo problemas, no hay nada que hacer, ¿ah? No tengo que cambiar nada. Si es que no soy alcohólico, la verdad es que estoy impecable. Y cuando ya soy alcohólico, es demasiado tarde, no tengo nada que hacer tampoco, ¿ah? Porque ya es demasiado severo y lo que tiende a ocurrir es que las personas no ven estos matices de gris que hay, de gradientes de riesgo, desde un consumo de bajo riesgo hasta un consumo de alto riesgo problemático. Y eso es súper importante. No es bueno entender los consumos y los trastornos por consumos como una cosa blanco o negro. O soy adicto, o soy alcohólico y no tengo familia, no tengo trabajo, he perdido todo, ¿ah? O no tengo ningún problema, que serían como las dos posibilidades. Como ven ustedes acá, esta pirámide se construye con el audit, que se los voy a mostrar, que es un test muy sencillo que se puede incluso autoaplicar para ver en qué lugar de esta gradiente nos encontramos. Entonces, eso es lo primero, diferenciar esto, no solo hablar de blanco-negro, sino que hablar de las gradientes que hay desde el bajo riesgo hasta un mayor riesgo por consumo de, en este caso, alcohol, pero pues, se puede ocupar esta misma idea para todas las drogas. Esto es un esquema que de alguna forma ilustra este paso que yo les estoy comentando desde un consumo inicial de bajo riesgo hasta un consumo dependiente. Ustedes ven a mano izquierda, ¿cierto?, que aquí aparece el ánimo y aparece una A que va hacia arriba y después una B hacia abajo de esta línea que pasa por el medio. Entonces, lo que permite graficar esto es que en un consumo inicial, cuando hay llamémosle así, carrete, un pasarlo bien, aumenta este bienestar. Y después, al día siguiente, podríamos colocarlo con palabras chilenas, ¿cierto? En la caña aparece un malestar en relación al basal, pero que después tiende a volver a la normalidad. Entonces, eso sería el contexto de consumo, llamémosle así, inicial. Sin embargo, cuando esto en el tiempo se va haciendo repetitivo y va pasando muchas veces, lo que ustedes ven, y esto es clave, el A, esta subida inicial, tiende a ser cada vez menor, y el B, que es esta bajada posterior, tiende a cada vez ser más acentuada. Y esto es clave, en el fondo acá es importantísimo entender que la gran mayoría de las personas que tienen trastornos por consumo de sustancias, más que consumir para pasarlo bien, consumen para dejar de pasarlo mal. Eso es clave en las adicciones, ¿ya? Entonces,
por un lado, ustedes ven que va ocurriendo una tolerancia al efecto positivo de la sustancia, por eso las personas tienden a aumentar las dosis, a aumentar las frecuencias y aumentar las cantidades que consumen. Y por otro lado, se va produciendo una sensibilización a los efectos negativos al pasarlo mal. Y esto es muy importante porque aquí sí que ya se empieza a relacionar con el tema de los trastornos del ánimo, ¿ya? Alguna persona que consuma para dormir, para disminuir la ansiedad, para disminuir la tristeza, cualquier droga, lo que está haciendo es partiendo con esta A, pero muy rápidamente esta A va a estar más bajita y esta B, que es el malestar, se va a ir empeorando. ¿Ah? Aquí sí que corre el dicho pan para hoy y hambre para mañana. Es súper importante que, que entendamos que los consumos adictivos sobre todo son para dejar de pasarlo mal. Por lo tanto, una persona que lo está pasando mal no es buena idea que consuma, porque es mucho más fácil que se sensibilicen aún más esos circuitos y que la persona más fácilmente tenga al final una dependencia. Entonces, ¿de qué se trata la dependencia o la adicción? Que podríamos decir que son más o menos sinónimos. Acá, según las clasificaciones psiquiátricas actuales, podemos identificar 3 tipos de síntomas que definen una adicción, ¿ya? Síntomas psicológicos, biológicos y síntomas sociales, ¿ya? Aquí está una lista de ellos, ¿ya? La clave del punto de vista psicológico pasa por perder la libertad en relación a cuándo y cuánto uno va a consumir. Si uno dice voy a consumir esto, termina consumiendo mucho más. Si uno dice no voy a consumir esta semana o este fin de semana, termina haciéndolo. Eso es las dificultades que hay, como se llama, para abstenerse o para detenerse. Eso es lo principal en relación a los síntomas psicológicos. Pero ustedes se fijan que además hay síntomas sociales que tienen que ver con, en el fondo, que la persona le dedica mucho tiempo al consumo o a recuperarse del consumo versus otras actividades que antes le significaban gratificación, pasarlo bien y disfrute. Entonces, empieza este aspecto, llamémoslo así, cancerígeno del consumo, a ocupar muchas áreas o dimensiones de la vida de la persona. Y están los biológicos que tienen que ver con la tolerancia, que ya se los mencioné, ¿cierto? Y el síndrome de privación, que es un malestar muy importante al suspender la sustancia. Esto para sustancias como el alcohol u otros sedantes puede incluso ser peligroso y requerir hospitalización en algunos casos, pocos, pero puede llegar a ser necesario. Entonces, si fijan ustedes, la frecuencia de consumo o la cantidad de consumo por sí sola no está contemplado como un criterio diagnóstico. Y eso muchas personas tienen la idea de que si no toman tanto o no toman todos los días, la verdad es que no hay ningún riesgo y no debiesen poner atención. ¿Ah? Lo que me interesa acá es insistir en, por un lado, la pérdida de libertad o la pérdida de control, y en segundo lugar, las consecuencias negativas que puede traer el consumo, sea a nivel psicológico, sea a nivel social o sea a nivel físico. ¿Ya? Entonces, no todas las personas, como les comentaba, tienen una adicción, ¿cierto? La gran mayoría de las personas que consumen sustancias no tienen una adicción, pero acá podemos ver algunas variables, algunos factores de riesgo que se relacionan con la adicción, que hay más riesgo, ¿ya? Entonces vemos a nivel de las personas, ¿cierto? Factores genéticos, antecedentes, ¿cierto? De familiares con problemas de consumo de alcohol u otras drogas. El sexo masculino se relaciona más con las adicciones y trastornos mentales. Aquí ya estamos entrando en el tema de el trastorno afectivo bipolar y del trastorno depresivo como un factor de riesgo claro para el desarrollo de adicciones, ¿ya? Y por otro lado tenemos el medio ambiente, ¿ya? Un hogar caótico y maltrato, uso y actitudes permisivas de los padres, o sea, el mejor ejemplo, por supuesto, que es la propia conducta, más que lo que uno les diga a los hijos. Influencia de los amigos y compañeros, actitudes en la comunidad, ¿cierto? Que sean todas validadoras del consumo, por eso es tan complicado toda esta propaganda positiva que se está haciendo en relación a la marihuana actualmente, y por supuesto toda la propaganda ya
que vemos del alcohol, que afortunadamente hace poco se acaba de aprobar una ley que va a regular más la propaganda de alcohol. Realmente es inadmisible que en los espacios deportivos haya promoción del consumo de alcohol, porque todo eso afecta la conducta de consumo. Entonces, eso va a influir en que haya mayor riesgo de adicciones. Entonces, ahora entrando ya derechamente a la relación que hay entre el consumo de drogas, concretamente los trastornos por consumo de drogas y los trastornos del ánimo, incluido bipolar y depresivo, ¿cierto? Acá yo les muestro una pequeña tabla, no hay para qué memorizar todos estos datos, me interesa que vean más bien que esta recopilación que hicimos y publicamos el año pasado, con distintos estudios que mostraban cuál era la prevalencia, o sea, qué porcentaje de, en este caso, trastorno por uso de sustancias en pacientes con trastorno depresivo mayor, presentaban, ¿cierto?, al momento de consultar o al momento de una encuesta a nivel de la población o al momento de hospitalizarse. Son distintos momentos que por ser poblaciones distintas, por lo tanto, también vamos a ver resultados distintos, pero la clave acá es que es muy, muy frecuente. Ustedes ven acá que de los pacientes con trastornos depresivo mayor, en su historia previamente, un 40% habían cumplido criterios de trastorno por consumo de alcohol. Dependencia de alcohol, el 21% en consultantes depresivos. Consultantes con dependencia de alcohol sin historia de depresiones previas, un 10% actual. Ahora, en bipolaridad, ustedes ven aquí el amplio margen, ¿cierto? El amplio rango, desde un 36 a un 56%, cualquier TUS. Trastorno por uso de sustancias, significa TUS. En prevalencia TAP, pacientes TAP con alcohol previo, 58%. Diagnóstico de dependencia a alguna droga previo, 37%. Aquí, por supuesto, que los más altos incluyen tabaco, ¿no? Bueno, y si vemos el riesgo en distintos estudios de población de personas con trastorno afectivo bipolar de presentar trastornos de alcohol, aquí ven ustedes 10 veces mayor que la población general en relación a otras sustancias distintas al alcohol, 8 veces mayor, y así ustedes ven distintos estudios con distintas comparaciones que todos apuntan en la misma dirección respecto del riesgo aumentado. Y acá, en relación a los pacientes con trastornos del ánimo, ¿cierto? Con pacientes que tienen un trastorno por consumo de sustancias, que van a consultar por su adicción y que en esa consulta se pesquisa el trastorno del ánimo. Aquí ven ustedes también una muy alta prevalencia, ¿cierto? De un 20 a un 40 acá cercano al 10, acá un 13, acá muy, muy amplio el rango también en trastornos depresivos mayor, y acá en trastorno afectivo bipolar tipo 1 o tipo 2, un 33%, dependiendo, por supuesto, como les digo, de si esto es un estudio que se hace en población general, en consultantes del nivel secundario o personas que se están hospitalizando. Por supuesto, la gravedad en las hospitalizaciones tiende a ser mayor y la comorbilidad, o sea, que los dos trastornos sean, que se den al mismo tiempo, es mucho más frecuente. Ahora lo importante es que están altamente relacionados, y aquí viene una pregunta que es muy interesante, que tiene que ver con cuál es esta relación. Sabemos se ve ya claramente con lo que les mostré que están asociados, ¿ya? Ahora nos podríamos preguntar qué es primero, ¿cierto? ¿El huevo o la gallina? Y la verdad es que no es tan simple la respuesta. Tenemos distintas formas en las que se pueden relacionar. La primera es que el trastorno del ánimo pudiera predisponer a que se presente un trastorno por uso de sustancias, que es un poco lo que yo les mostraba en este esquema de factores de riesgo. Trastorno del ánimo como un factor de riesgo, y que, bueno, si uno piensa, yo les comentaba, el consumo para evitar el malestar, ¿cierto? Para, por ejemplo, el dormir mejor en una persona con insomnio, o el bajar la ansiedad en una persona que está muy ansiosa, en sí hace que este consumo sea mucho más peligroso, más riesgoso y sea, por lo tanto, más fácil tener una adicción.
al mismo tiempo, en un episodio maníaco o hipomaníaco, ¿cierto? Las personas tienden a correr más riesgos, tienden a involucrarse en conductas que pueden ser como el consumo de sustancias, ¿cierto? Que pueden ser más peligrosas, y evaluar peor en ese sentido las consecuencias de estas conductas, y también en ese sentido involucrarse más con el consumo de sustancias. El segundo punto que les coloco acá es el trastorno por uso de sustancias predispone a que se presente el trastorno, perdón, aquí me equivoqué, que se presente el trastorno por ánimo, ¿cierto? Que el trastorno por uso de sustancias, yo les mostraba que en el tiempo lo que va haciendo es sensibilizar aquellos sistemas, aquellos circuitos neuronales que tienen que ver con el estrés y el malestar, ¿ya? En ese sentido hay una sobreposición muy grande con circuitos que están alterados en la depresión y también en la bipolaridad, el núcleo central de la amígdala, ¿cierto? Y áreas que tienen que ver con el eje del estrés, ¿ah? Hipófisis, hipotálamo, hipófisis suprarrenales, que también en el fondo produce malestar, produce ánimo bajo, produce estrés y ansiedad. Y la tercera opción es que los trastornos por uso de sustancias y trastornos del ánimo serían expresiones de anormalidades neurobiológicas y de predisposiciones genéticas y ambientales comunes, que en el fondo fueran dos presentaciones de un, llamémoslo así, trastorno común, ¿ya? Esa es otra opción que también se ha planteado, ¿ya? Yo les quiero mostrar algunas cosas para que nos hagamos algunas ideas respecto a estas posibilidades. La primera es esta lámina que tiene que ver con la clasificación de los trastornos psiquiátricos según el DSM-4-3R, que es el previo al 5, que es muy parecido al actual, pero lo bueno es que esto está en castellano. Entonces, lo que me interesa ver es que en esta columna ustedes ven las distintas drogas, las distintas sustancias, y en estas otras columnas ustedes ven distintos trastornos inducidos por sustancias, o sea, son cuadros, en este caso psicóticos, trastornos del estado del ánimo, trastornos ansiosos, disfunciones sexuales y trastornos del sueño, que son producidos por estas sustancias. Entonces ustedes ven aquí que el alcohol, en la intoxicación, que es la I, y la W, que es la withdrawal o abstinencia, produce trastornos psicóticos, ¿ya? Y ustedes ven que también, tanto en la intoxicación como en la abstinencia, produce trastornos del ánimo. En trastornos de ansiedad, también. Disfunciones sexuales en la intoxicación. Trastornos del sueño, también. En la intoxicación y en la privación o abstinencia, ¿ya? Y así ustedes ven las distintas sustancias que producen, en el fondo, trastornos del ánimo, hecho y derecho, ¿ya? Y si ustedes ven también trastornos del sueño que se relacionan claramente con los trastornos del ánimo también, ¿ya? Acá no está en esta clasificación por lo menos identificada la cannabis como productora de trastornos del ánimo y como productora de trastornos del sueño, pero la verdad es que hay más evidencia, o sea, hay mucha evidencia que muestra que esto sí aumenta mucho los trastornos del ánimo y sí produce mucha disrupción a nivel del sueño. Entonces, aquí tienen ustedes una panorámica de las distintas sustancias y de su influencia a nivel del ánimo, del sueño, de trastornos psicóticos y ansiosos, ¿no? Y por lo tanto, lo que nos dice esta lámina es que las sustancias inducen trastornos psiquiátricos y que simulan y que muchas veces una persona puede cumplir todos los criterios de una depresión y eso ser inducida completamente por el consumo de sustancias y se puede recuperar también completamente al suspenderla, ¿ya? Eso es en el caso de los trastornos inducidos, ¿ya? Ahora, en personas que tienen trastornos, llamémosle así, primarios, o sea, que tienen un trastorno bipolar por un lado y tienen un trastorno por consumo de sustancias por otro, llamémosle así, más o menos paralelos, vemos que no da lo mismo que exista esa asociación, ¿ya? Ustedes ven que personas con trastorno depresivo mayor y además un trastorno por uso de sustancias tienen mayor riesgo de episodios depresivos graves, un aumento de los síntomas somáticos asociados a la depresión, a los síntomas físicos asociados a la depresión, y un mayor riesgo de comorbilidades médicas, más enfermedades como hipertensión, diabetes,
u otras enfermedades médicas. Para las personas con trastorno afectivo bipolar, que además tienen un trastorno por uso de sustancias, hay mayor riesgo de episodios mixtos, más episodios prolongados, ¿cierto? Episodios anímicos más graves, menores periodos de estabilidad, mayor riesgo de ciclaje rápido, mayor riesgo de viraje por antidepresivos, mayor riesgo de agitación psicomotora y mayor riesgo de tener una tercera comorbilidad, como trastornos de ansiedad o personalidad. Y esto se traduce concretamente en un mayor riesgo suicida. Yo creo que esto es muy importante, las dos variables, ¿cierto?, que más suman suicidios consumados en el mundo son la depresión mayor y los trastornos por consumo de alcohol, ¿ya? La combinación de esos dos son muy complicadas y efectivamente las intervenciones para disminuir el riesgo suicida, suspender el consumo de alcohol y de otras drogas es de las más importantes. Baja adherencia a tratamiento o tratamiento irregular, peor respuesta al tratamiento farmacológico, mayor tasa de hospitalizaciones, aumentos de conductas sexuales de riesgo y mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Curso desfavorable y peor pronóstico, peor funcionamiento global y menor tasa de ocupación laboral y mayor deterioro neuropsicológico. Y del punto de vista del trastorno por consumo de sustancias, ¿cierto?, parten a menor edad, tienen mayor riesgo de recaída y periodos más largos de consumo. Entonces, para no abrumar, ¿cierto?, con información, el resumen es que los trastornos por consumo de sustancias y los trastornos anímicos, específicamente también el trastorno bipolar, están estrechamente relacionados y se influencian negativamente, ¿ya?, en el pronóstico y en los resultados de ambos trastornos. Entonces, ¿qué cosa es bueno ir conociendo? Primero, es importante identificar las cantidades, ¿cierto?, que son de riesgo y cómo podemos mantenernos en un consumo que sea el menos riesgoso posible, ¿ya? En este caso, yo les estoy mostrando tiene que ver con el alcohol, que es la sustancia, ¿cierto?, más consumida en nuestro país y en el mundo. Ustedes ven acá que un trago es una lata de cerveza, una copa de vino o muy poquito destilado, 40 cc de destilado. ¿Ah? Es como, si nos ponemos a pensar ustedes acá abajo, cuando ven el combinado habitual chileno, son 2 tragos, ¿ya? No es un trago. Y ustedes ven acá que una lata de cerveza y una copa de vino es un trago. Entonces, para hablar de alcohol, lo importante es saber la cantidad de etanol que está en la bebida, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de un trago que es más o menos 13 gramos de alcohol y 2 tragos para la piscola habitual chilena. Entonces, habiendo identificado esto, lo que les quiero mostrar es este estudio muy interesante, publicado en una revista muy importante, que lo que nos dice en el fondo es que no existe un consumo bueno para la salud. No hay ningún consumo de alcohol que sea recomendable. ¿Ah? Eso es para despejar los mitos en relación a que una copita al día es buena para la salud. ¿Ya? Ustedes ven acá el número de tragos de alcohol al día, desde 1, 2, 3 hasta 15, y acá el riesgo relativo de tener consecuencias negativas para la salud, de daño. ¿Ah? Aquí ustedes hay una lista de 60 enfermedades que están relacionadas con el alcohol, que en realidad son más, pero que están muy relacionadas. Acá, por supuesto, que están los problemas cardiovasculares, los infartos, los accidentes cerebrovasculares, están los cánceres, está, por supuesto, los problemas hepáticos. La mayor cantidad de la cirrosis en nuestro país son alcohólicas, y en el mundo son la mitad. Los accidentes de tránsito, la violencia, el suicidio, etc. Entonces, hay muchos problemas de salud que están relacionados con el alcohol. Y lo que ven ustedes es que a mayor consumo hay mayor riesgo de tener estos efectos negativos. Esta lámina es clave porque de alguna manera grafica que a menor consumo
también hay menor riesgo. Y esto es muy, muy importante porque de esa manera uno puede regular hasta dónde está dispuesto a exponerse y hasta dónde en realidad prefiere cuidarse más. Entonces, podemos ya adelantar algunas recomendaciones. Primero, como les mostraba, no existe un consumo de sustancias que sea beneficioso para la salud. Si uno consume alguna sustancia, puede de alguna forma hacerlo por gusto, pero no por salud. Eso es muy importante desde el punto de vista médico. Para el alcohol existe un consumo de bajo riesgo, que lo vamos a ver ahora, que está determinado para personas que no sufren problemas de salud, que pudieran verse empeorados por este consumo, ¿ya? Si estamos viendo lo que yo ya les he mostrado en relación a los trastornos del ánimo y el consumo de alcohol, la verdad es que no es tan buena idea. Y por supuesto, mientras menos se beba, mejor. Y ojalá no se beba. Lo mismo para otras drogas. Este es el consumo de alcohol de bajo riesgo para la población general, ¿ya? La cantidad de consumo sería no más de 2 tragos en el mismo día, ¿ya? Para hombres, dejando 2 días a la semana sin beber, y no más de 1 trago en el mismo día para las mujeres, también dejando 2 días a la semana sin beber. Esto significa que no es que se puedan concentrar todos los tragos de la semana en un día, ¿no? Es esta cantidad. Y por supuesto, no en situaciones que signifiquen la conducción o en embarazadas o en manejar bicicletas incluso, ¿ya? Ahora, yendo al consumo de riesgo y algunas pistas que podríamos seguir para identificar si el consumo que uno tiene o que un familiar tiene, habría que modificarlo, ¿ah? Y aquí insistir en esta dimensión de mayor y menor riesgo, y no necesariamente de calificar un consumo como adictivo o como que esta persona tiene un trastorno y requiere consultar por este trastorno, ¿ah? Es más bien cómo manejamos nuestros riesgos para disminuir esta carga que pudiera empeorar nuestro ánimo u otro síntoma u otra característica, ¿cierto?, de nuestra calidad de vida, empeorar nuestra calidad de vida. Entonces, si excede los patrones de bajo riesgo que ya les comentaba, eso es algo que vale la pena mirar y ojalá mantenerse dentro de los patrones de bajo riesgo. Si el consumo está utilizándose para manejar estados emocionales displacenteros, o sea, para evitar la ansiedad, para ayudar a dormir, para lidiar con el malestar, la verdad es que eso debiese encender una señal de alarma. No es una buena idea. Si el consumo es mayor a lo planificado en cantidad o frecuencia, si hay pérdida de control, en ese sentido también debiese encender una alarma. Si se mantiene el consumo a pesar de los problemas ocasionados, sean anímicos, ¿cierto? No me estoy recuperando, llevo mucho tiempo sin que hagan efecto los medicamentos que estoy tomando, a pesar de todos los ajustes, la cosa no anda bien, ¿ah? Y hay un consumo de por medio, por supuesto que no es buena idea mantener ese consumo. Si el trastorno del sueño no se recupera, si la persona sigue teniendo dificultades para dormir y hay un consumo de por medio, por supuesto que no es buena idea mantenerlo. Si hay problemas interpersonales, ¿ah? La pareja, los padres le plantean a la persona que están preocupados, que está tomando mucho o que está consumiendo marihuana y que están preocupados por su consumo de marihuana, y la persona lo sigue haciendo, también es para ponerle ojo. Por supuesto, también problemas físicos, si hay una hipertensión, si hay un sobrepeso, si hay una diabetes, ¿ah? Todos estos problemas, por supuesto, que empeoran con los consumos, ¿ah? Este es el test que yo les mencionaba, con que se construyó la pirámide al principio. Este es el test de Audit. Si se fijan, son preguntas muy sencillas. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? Nunca, una vez o menos al mes, 2 veces al mes, etc. Después, ¿cuántos tragos de alcohol suele tomar en un día de consumo normal? Y ¿con qué frecuencia toma 5 o más tragos de alcohol en un solo día? Estos 5 o más tragos de alcohol en un solo día es muy marcador, en el sentido de que si una persona toma más de 5 o 5 o más, mejor dicho, es probablemente que esa persona se embriagó.
¿ya? Y por lo tanto, si hay este consumo en sí mismo, ya debiese alertar a quien no conviene mantener esta cantidad. Entonces, de acuerdo a los puntajes que uno tome en relación a esto, se va a clasificar en consumo de bajo riesgo inmediatamente o un consumo de riesgo que invita a contestar otras preguntas del cuestionario para identificar cuál es el nivel de riesgo que uno tiene, ¿ya? Y aquí yo les dejo una página que se llama Tomo el Control de Fundación Paréntesis, en donde está toda esta encuesta online gratuita y que ustedes la pueden autollenar y pueden identificar su nivel de riesgo y les va a también entregar algunas recomendaciones generales respecto a qué hacer con el consumo, ¿no? Es bien sencilla, muy amigable y muy útil, ¿no? Entonces, para terminar, quisiera concluir con el consumo de sustancias debiese desincentivarse en general, ¿ah? Suspenderlo o disminuirlo todo lo posible, ¿ya? Hasta, para el caso del alcohol, ¿cierto?, llegar a un consumo de bajo riesgo si la persona desea seguir consumiendo, pero mantener, ¿cierto?, la idea de que los trastornos del ánimo son susceptibles de empeoramiento por el consumo de alcohol y otras drogas, incluida la marihuana, por supuesto incluida la cocaína. Entonces, la verdad es que ahí plantear un consumo de bajo riesgo es difícil, ¿ya? Si se va a mantener el consumo, de todas maneras, mientras menos mejor, a propósito de las curvas que les mostraba. Vemos que existe una estrecha relación entre los trastornos del ánimo y por consumo de sustancias y se influencian negativamente. Ambos, como ven ustedes, uno afecta negativamente el pronóstico de otro y viceversa. Si tenemos que identificar cuál es la relación más frecuente, yo les diría que está bastante claro que en general el trastorno primario suele ser lo habitual. O sea, primero una persona tiene un trastorno bipolar, primero tiene un trastorno del ánimo, afectivo unipolar o monopolar, y después aparece el consumo adictivo. Esa suele ser la relación más habitual de esta combinación. Y en el caso del consumo de riesgo problemático, es muy, creo yo, necesario consultar a su médico tratante para recibir una orientación respecto a qué hacer respecto a estos consumos y eventualmente pedir alguna ayuda más especializada si fuera necesario, si les costara mucho o tuvieran dificultades o sus familiares tuvieran dificultades con controlar este consumo. La clave acá es no esperar que esto sea un problema gigantesco y ya en donde el control esté muy, muy lejano, sino más bien prevenir a tiempo y no dejar que esto avance hasta esos niveles. Muchas gracias por su atención. Espero haber transmitido estas ideas lo más claramente posible y quedo disponible para las consultas, comentarios, dudas que hayan respecto a este tema. Muchas gracias. Gracias, doutor Ibáñez. Francisco, tu vas a coordenar las preguntas ahora. Estar sin voz. Ahora sí, bueno. Muchas gracias, doctor Ibáñez, por la presentación. Tengo efectivamente algunas preguntas que hicieron desde los participantes. Y aquí hubo un tema en particular que no lo mencionaste, que hace relación a las bebidas energéticas. ¿Se pueden incluir las bebidas energéticas dentro de algún tipo de consumo de sustancias? Buen punto, sí, las bebidas energéticas son estimulantes, son estimulantes, son en general cafeína en dosis muy altas, más en el fondo, claramente eso va a afectar el sueño, va a aumentar la ansiedad, y sí, también habría que incluirlo, sobre todo ahora que se están incluso además vendiendo preparados asociados entre bebidas energéticas con alcohol, y que se ocupan mucho. Entonces sí, también. Y otra pregunta, estaban mencionando acá sobre los consumos de nicotina, ¿ya? Si podías como abordar un poquitito más esta relación del trastorno anímico bipolar y el consumo de sustancias específico con la nicotina.
Bueno, ahí hay una relación estrechísima. Para los niveles de consumo de tabaco son muy altos. Y bueno, hay varios puntos que son, creo yo, importantes. Uno es cómo las altas dosis de nicotina interfieren con la metabolización de los medicamentos, ¿ya? Al fumar mucho, disminuyen los niveles plasmáticos de los medicamentos. Entonces, si la persona va a dejar de fumar o aumenta muchísimo la cantidad de tabaco que está fumando, eso debiese de alguna manera ser mencionado a la hora de hacer ajustes medicamentosos, ¿ya? Una cosa clave. Bueno, y lo otro es una cosa que tiene relación con lo que yo les mostraba en este primer diagrama, ¿cierto? De que había una A, que era como el pasarlo bien, y después una B, que era como el pasarlo mal, ¿ya? En el tabaco ocurre, ¿cierto?, que el síndrome de privación es muy notorio, es muy, produce mucha ansiedad, ¿ya? Y dura muy poquito en el cuerpo la nicotina a través del cigarrillo. Entonces se va produciendo muchas veces al día pequeños síntomas de privación, ¿ya? Y lo que ocurre es que la persona, al fumar, se calma estos síntomas que tienen que ver con la ansiedad, con la angustia propia del síndrome de privación, y la persona, por lo tanto, crea una especie como de certeza de que el cigarro la relaja o que el cigarro la calma, ¿ya? Y por lo tanto aparece ahí una confirmación de que el cigarro me hace bien para estar bien, porque si no me siento muy ansioso. Entonces, ojo ahí que en el fondo lo que está ocurriendo es que se está haciendo un autotratamiento de síndromes de privación varias veces al día y que efectivamente alivia, ¿ah? Pero vuelvo a plantear esto de que es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, claro, está muy asociado el tabaquismo, ¿cierto?, a la depresión y al trastorno bipolar. Y yo pondría énfasis en los dos puntos que dije anteriormente. Y otra pregunta, porque también hablaba del huevo de la gallina. Si vamos a hablar de este como consumo de sustancias. Tengo una persona que escribe y contextualiza que ella o él está hablando desde un TLP, no desde un TAC, ¿ya? Y la pregunta que hace es que ¿dónde se tiene que enfocar el tratamiento, por así decirlo? En el TLP o en el consumo de sustancias? A ver, ahí uno podría identificar 4 cuadrantes en todos los problemas de salud mental que se relacionan con las adicciones. En el fondo, uno podría decir, tenemos personas con, da lo mismo que sea bipolaridad o trastorno de personalidad límite, pero que tiene una bipolaridad, llamémosle así, leve, bien controlada, que no significa tanta interferencia en su vida, y que está, entre comillas, más o menos bien, y otro que no, que tiene una bipolaridad que le significa graves disrupciones en su vida, que no ha logrado una buena estabilización y que, llamémoslo así, es más grave, ¿ya? Y por otro lado, tendríamos la dimensión del consumo de sustancias, en que tenemos personas que tienen problemas relativamente leves, que funcionan más o menos bien, a pesar de que consumen y que tienen algunas áreas de su vida afectadas, pero que en el fondo viven más o menos tranquilamente la vida. Mientras tenemos otro grupo de personas con consumos que francamente las tienen invalidados, ¿ah? Que no son capaces de mantener relaciones familiares, que no son capaces de mantener relaciones laborales o interpersonales, y que por lo tanto son muy graves y necesitan una ayuda muy específica, ¿ya? Entonces, si ustedes toman estas dos dimensiones, vamos a tener 4 cuadrantes en donde se combinan, ¿cierto?, estas dos posibilidades de cada gravedad, ¿ya? Entonces, va a depender de cuál es el problema más importante, a dónde conviene pedir ayuda primero, ¿ya? Uno podría tener, y no es tan raro, ¿cierto?, una persona con un trastorno límite de personalidad que tenga una adicción muy grave
y que por eso su trastorno de personalidad límite esté tan desestabilizado, al igual que la bipolaridad, ¿ya? Entonces ahí probablemente conviene un programa más enfocado a su adicción, que por supuesto también incorpore elementos de bipolaridad o elementos de trastorno límite de personalidad. No podemos hacer una cosa completamente independiente, siempre hay que abordar los dos problemas. Pero con un énfasis particular. O, por otro lado, podemos tener una persona con un trastorno de personalidad, en este caso limítrofe, muy grave, que requiere un programa específico, ¿cierto? Un DBT u otro, y que el consumo de sustancias sea menos grave, ¿ah? Ahora, la dificultad es cuando los dos son graves, ¿ya? Cuando los dos trastornos son graves, y ahí hay, yo diría, pocos equipos en las competencias para tratar al mismo tiempo los dos. En ese sentido, muchas veces es necesaria una hospitalización en un equipo que se llama de patología dual, en donde hayan colegas tanto expertos en adicciones como expertos en el otro problema de salud para tratarlos en conjunto, ¿ya? Están, creo yo, esos 4 cuadrantes y según la gravedad de estas patologías, llamémoslo primarias, va a ser cuál es el cuadrante que mejor se adapta a cada persona. Perfecto. Y una pregunta, porque claro, yo creo que ha sido algo que hemos estado reforzando durante toda la charla, del cuidado y del no consumo que tiene que tener una persona con trastorno anímico bipolar frente a alguna de estas sustancias que hemos conversado. Pero hay una persona que pregunta, ¿qué pasa en el caso de que exista como un consumo habitual de marihuana en el espacio donde ella vive? O sea, que ella comparta constantemente en un círculo que está fumando, aunque ella no esté fumando. ¿Puede tener también eso una consecuencia o no? Una consecuencia pensando como en el humo pasivo, como en el fumador Claro, pasivo. claro. En menor grado que el tabaco, ¿ah? En menor grado que el tabaco. Con el tabaco eso está muy estudiado y por supuesto que es muy, muy dañino. En marihuana está menos estudiado y al parecer sería menos dañino, ¿ah? A propósito de que la marihuana no se fuma en general como el tabaco. En el tabaco hay personas que están todo el día fumando, entonces prenden un cigarrillo y prenden el siguiente, entonces las concentraciones de humo suelen ser muchísimo mayores, ¿ah? En marihuana en general las personas fuman menos cantidad, ¿ah? y menos frecuencia, y por lo tanto no suele ser un espacio completamente saturado, ¿ya? Entonces uno se sabe menos, teóricamente debiese ser también menos complejo, pero la verdad es que siendo súper, llamémoslo así, claro, eso es, al igual que con el humo del tabaco, es una falta de respeto con los otros, ¿ah? Es un atropello a un ambiente limpio de humo, ¿ah? Entonces, yo creo que eso sería súper importante ponerlo sobre la mesa, ¿ah? Que la verdad es que eso no es un espacio saludable, un espacio agradable, un espacio de cuidado con los otros. Entonces, yo creo que sí habría que plantear eso como un problema, aunque no estén, como le digo yo, o que por lo menos yo no conozca los estudios respecto al daño, al daño en adultos producto de esto. Perfecto. Las últimas dos preguntas. Varios comentarios que se repitieron con respecto al manejo y al tratamiento de los síndromes de abstinencia. Si es que efectivamente un síndrome de abstinencia tenía que ser un proceso con una hospitalización o también se podía trabajar en la casa, y me imagino en el caso de que sea en la casa, cuáles serían como las herramientas y los cuidados que se deberían tener para pasar un proceso como ese. Sí, buena pregunta. A ver, los síntomas que tienen que ver con un síndrome de privación o también con un síndrome de abstinencia, que podríamos decir son lo mismo, ¿cierto? Van a depender principalmente del tipo de sustancia consumida y de las cantidades de la sustancia que está consumiendo la persona, ¿ya? Es un poquito contraintuitivo
lo que les voy a decir, pero los más graves son los que tienen que ver con el alcohol, no con la cocaína, no con la pasta base, ¿ya? Desde el punto de vista vital, el síndrome de abstinencia alcohólico o de otros sedantes, por ejemplo, como las benzodiazepinas, ¿ya? O la combinación, una persona que consuma muchas benzodiazepinas y mucho alcohol y suspende ambos, son los más riesgosos, ¿ya? Eso, a pesar de que son los más riesgosos, en la gran mayoría de los casos no requieren hospitalización, ¿ah? En la gran mayoría de los casos las personas pueden pasar los síntomas de privación en sus casas. Ahora, por supuesto que mientras más graves sean los síntomas de privación, es más importante tener un tratamiento y un acompañamiento médico, ¿ah? Para, uno, conocer cuándo es necesario hospitalizar, ¿ya? Y dos, medicar adecuadamente, porque en el fondo, si uno trata farmacológicamente los síntomas de privación, se disminuyen mucho los riesgos, ¿ah? Y se disminuye mucho la necesidad también de hospitalizar. Ahí va a depender el tratamiento farmacológico de qué tipo de sustancia estemos hablando, ¿ya? Para tratar el alcohol, por ejemplo, se ocupan las benzodiazepinas. Y la verdad ahí, lo más importante es que si una persona se siente mal al dejar de consumir, mal me refiero pensando en el alcohol, temblor, insomnio, náuseas, bueno, vómitos peor todavía, ansiedad, etcétera, temblor. Eso es muy conveniente, yo diría no conveniente, es muy necesario que consulte a un médico para tratar esos síntomas de abstinencia y programar la abstinencia. Es decir, bueno, este día voy a dejar de consumir, entonces este día ya tengo que tener claro los medicamentos que tengo que tomar, ¿ya? O sea, programarlo, organizarlo bien, ¿ya? Y en segundo lugar, también informarse bien de los síntomas que ya son más peligrosos, ¿ya? ¿Cuáles síntomas son más peligrosos? Compromiso de conciencia, o sea, que la persona se desoriente, se pierda, como que ande perdido en el tiempo y el espacio, ¿ya? Y convulsiones. Si hay compromiso de conciencia, convulsiones y alucinaciones, ahí estamos frente a un cuadro grave que requiere sí o sí hospitalización, ¿ya? Y hospitalización probablemente incluso en una UCI, ¿ya? Entonces, eso yo diría que serían algunas orientaciones generales. La gran mayoría no requieren hospitalización, muchos no requieren tratamiento farmacológico, pero los que sí ya tienen síntomas que son más intensos, es súper importante que programen su abstinencia, que consulten al médico previamente para organizar los medicamentos y organizar con la familia qué hacer en cada caso. Y bueno, y si es necesario, si la persona ha tenido síntomas de privación severos en el pasado, o francamente uno ya advierte el riesgo muy alto, se puede hospitalizar programadamente para hacerlo lo más seguro posible. Perfecto. Y ahora sí, como última pregunta, doctor. También usted ha expuesto la importancia o la gravedad de hacer esta mezcla de consumo de sustancias y los medicamentos en particular. O sea, hay una persona que pregunta si es que tuvo un consumo súper eventual en un día específico, ¿debería dejar de tomar los medicamentos ese mismo día o el trabajo farmacológico tiene que continuar? Sí, a ver, la idea es no suspender los medicamentos, ¿ya? Uno tendría que hacer de todas formas una especie de agrupación de tipos de drogas y de tipos de medicamentos. Y lo que habría que evitar mezclar son los que son sedantes del mismo tipo. O sea, por ejemplo, si la persona tiene indicadas sedantes como benzodiazepinas, no es conveniente que tome mucho alcohol y los mezcle con benzodiazepinas. U otro tipo de medicamentos sedantes, mezclarlos con otras drogas sedantes. En general, con las estimulantes no se da mucho este problema porque hay menos estimulantes recetados, ¿eh? Y en ese sentido, por lo tanto, no habría que dejar los medicamentos. Ahí hay excepciones de fármacos que se indican muy poco, que son los IMAO para las depresiones, ¿eh? Que son unos medicamentos que sí son muy peligrosos de tomar con cocaína, ¿ya? Entonces estaríamos hablando de cosas que son muy específicas, en general, para la mayoría de las drogas más habituales, ¿cierto? Que son
alcohol y marihuana, no habría que suspender los medicamentos, excepto quizás en el alcohol cuando hay sedantes. Ahí las dosis de sedantes, cuando se mezclan con alcohol, efectivamente pudieran llegar a ser más peligrosas, sobre todo con grandes cantidades de alcohol. Si es poca cantidad de alcohol, la verdad es que no. El grande y poco, recuerden que lo que es un trago. ¿Ah? Sí. Un trago sería poco, muchos tragos serían muchos. Más de 5 ya es una embriaguez, eso definitivamente ya es un problema. Perfecto. Listo. Muchas gracias, doctor Ibáñez, que esté muy bien. De nada, de nada. Gracias por la invitación. Bueno, David. muchas gracias, doctor. Yo creo que queda súper claro que no hay consumo bueno para la salud de sustancias, menos si tenemos un TAB, que es nuestro universo, un trastorno del ánimo o un TLP. Claramente no nos sirve el consumo de sustancias. Por ahí he leído en el chat más de una vez que algunos pacientes, como mi hijo, que también es joven, comentó que a veces la vida es muy fome o la persona está muy tímida, que es lo que pasaba con mi hijo, y hace abuso de sustancias. También aprendemos que consumir las sustancias no es la forma de tratar lo fome que puede llegar a ser nuestra vida o lo triste que estamos o lo tímido que somos. A la larga, el consumo de sustancias solo nos va a empeorar. Entonces, en este caso, si sientes que hay una poca alegría o mucha timidez, hay un trastorno del ánimo, habría que rever el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicológico, hay que hacer un ajuste y también el contexto. Por un lado. Por otro, me pareció muy importante que dijo el doctor Ibáñez que si ya hay una adicción importante, hay que programar y tratar la abstinencia. Yo nunca había escuchado ese término. Me da esperanza si hay alguien que ya tiene un consumo, una adicción muy grande y teme sufrir la abstinencia, bueno, se puede programar y tratar la abstinencia. Por último, yo creo que todos los que estamos acá tenemos que estar muy conscientes de que la psicoeducación, que es una información científica importante para nosotros, es fundamental para que podamos manejar nuestros TABs y nuestros trastornos por uso de sustancias. Yo les invito a todos a que asistan no solo a estas sesiones online, pero que revean todos los videos de nuestra página web. Tenemos un programa completo de psicoeducación gravados en videos. Yo veo en nuestros chats y nuestros caps que mucha gente pregunta, pero hace preguntas que ya están grabadas. Hay que asistir los videos, ¿no? Entonces les invito a que constantemente estén asistiendo con nosotros estas sesiones, que los médicos están aquí para responder online, pero que también vean los videos. Tenemos que estar psicoeducados e informados para afrontar esse universo del TAB y del TUS. No sabía que existía esa nomenclatura, trastorno por uso de sustancias. Eso, te agradezco mucho, doctor Ibáñez, muchas gracias por estar con nosotros, por las respuestas. Y por último, yo quiero compartir con ustedes una invitación. Voy a compartir pantalla. Nosotros estaremos con Societab en la novena jornada de Societab, que será el 8 y 9 de septiembre. El Círculo Polar va a ser su primera jornada con los siguientes temas, que son el estigma, el tránsito de una baja maternaje hacia una alta maternaje y el trabajo de pares que estamos iniciando y solidificando en nuestros CAPs, que son Círculos de Apoyo a Pares, son grupos de apoyo del Círculo Polar. Entonces, les dejo a todos invitados a que se inscriban a esta primera jornada del Círculo Polar, que está dentro del marco de la jornada de Societab. Las inscripciones se hacen en la página de Societab, www.societab.cl. Los esperaremos allá. Y si alguno de ustedes quieren entrar a nuestro CAP, yo le pido por favor a los directores que escriban en el chat. Nosotros podemos recibirlos. Hay una entrevista que hacemos y ustedes pueden ingresar, los que no están todavía, en nuestros grupos de apoyo que se llaman CAPs, para aprender del trabajo de apoyo de pares. Y esto sería, y muchísimas gracias.